Bueno, en primer lugar, yo quiero darle la bienvenida a los ponentes. Es mucho gusto para nosotros que estemos comenzando la primera reunión de este simposio Violencia, Identidad y Territorio, que esperamos que sea la primera reunión de muchos encuentros para avanzar pues en la producción del conocimiento de los males que nos aquejan en la actualidad. También quiero agradecer, desde luego, a los organizadores y al staff que está con nosotros, el staff de la asociación y el staff, y Carolina, que es nuestra asistente, por el trabajo que están haciendo para que todas estas sesiones tan importantes para la filosofía, para el desarrollo filosófico, puedan tener lugar. Y desde luego, pues también quiero agradecer a la Asociación Filosófica. Voy a intentar poner mi video, ojalá funcione. Sí, sí, funcionó. Bueno, quiero agradecer a la Asociación Filosófica y a Sochi y al comité académico, que por el esfuerzo que se ha hecho, que esto es, pues casi se diría como de ciencia ficción, ¿no? Tener estos congresos organizados además en tan poco tiempo, porque pues nunca pudimos saber realmente cuándo iba a ser posible o no, que fuera presencial o no, etcétera. Este, pues bueno, entonces yo quiero presentar, no presentar, en realidad quiero pedirles a los ponentes que se presenten brevemente antes de empezar su exposición. Y le doy la palabra en primer lugar al doctor Juan José Abud Jasso, que es también coordinador de este simposio. En realidad, somos tres los coordinadores. Soy yo y el doctor Rabud y el doctor Juan Manuel Rodríguez, los que pues pudimos llevar a cabo toda esta tramitología, digamos, en relación con el Congreso, apoyado ciertamente, fuertemente también por nuestra querida Carolina. Entonces, el doctor Juan José Abud va a exponer el trabajo que se llama La guerra que nunca termina, filosofía y psicoanálisis en tiempos de COVID. Adelante, Juan José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, doctora. ¿Qué tal? Un saludo a todos, compañera Perla, compañero Roberto, todas las personas del staff, Caro, Andrea, Brenda, Lili, Ana. Un gustazo estar con ustedes. A quien no se le agradece es a Facebook, ¿no? Que ya no pudimos transmitir quién es este Zuckerberg, el que ya le falló la tecnología. Ni modo, ¿no? Dicen que se va a grabar y que esto se va a escuchar luego. Bien, me presento, como fue la petición. Soy doctor en filosofía por la UNAM, con estudios en Francia, dos intercambios, uno en la Universidad de París 10 y otro en la Universidad de Lille 3. Y soy también psicoanalista, doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Colegio de Filosofía y en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural. Y también en la Universidad Católica Lumen Gentium, en la licenciatura, maestría y doctorado en filosofía, y además cuento con mi consultorio privado como psicoanalista. Y precisamente de esto es lo que voy a hablar un poquito, ¿no? Los 15 minutos que se me asignaron, que es cómo se inserta, cómo podemos pensar a partir de la filosofía del psicoanálisis lo que está, lo que está sucediendo en la actualidad, en estos momentos todavía de cuarentena, que ya se extendieron muchísimo. Hay un gran desorden bajo el cielo, la situación es excelente, decía Mao, y efectivamente, para la filosofía que los tiempos sean duros,
es interesante, ¿no? En otras coyunturas, en otros ámbitos la podemos pasar mal, pero para la filosofía, para el psicoanálisis, eh, es digno de pensar lo que estamos viviendo, ¿no? Aunque parezca una maldición, ¿no? Dice Zizek que en China te dicen, ojalá vivas en tiempos interesantes, cuando quieren que te vaya mal. Sí, sí, se sufre mucho, pero al menos podemos analizar, entender lo que está pasando. Y, y este es un buen momento para la filosofía crítica y aventurera, ¿no? Decirles Luis Althusser que la filosofía toma el riesgo, se sube como en el viejo este con el tren en marcha. Creo que así debemos analizarlo, ¿no? De olvidarnos de las cuestiones del origen, del fin, y simplemente tratar de orientarnos en esta situación. Ya que vivimos en un momento de confusión total, ¿no? En un momento en el que no hay muchas respuestas, lo que define esta situación es la incertidumbre y por eso es el momento de la filosofía, porque realmente no estamos prácticamente seguros de nada. Y entonces, ante la incertidumbre radical, esta incertidumbre que forma parte de la vida, como dice San Agustín, solo amor cierta, solo la muerte es cierta. Y en este sentido, este trabajo es una invitación a dejar el miedo, a dejar la lógica de la guerra atrás, como pueblos, como comunidades, como gobiernos, como estados, nos hemos enfrentado a este fenómeno del COVID a partir de una lógica bélica que tiene que ver con un estado de excepción en donde se han suspendido las diferentes garantías individuales, los diferentes derechos y libertades de los individuos. Y me parece que esto tiene que ser un llamado a pensar ya con tranquilidad, dejar el miedo atrás, ¿no? Este es un enemigo que nunca vamos a poder vencer, una guerra que no vamos a ganar. Vamos, las guerras terminan cuando el enemigo se rinde o muere, y un virus no se puede rendir y ni siquiera se puede morir porque no está estrictamente vivo, ¿no? Toma la vida de su huésped. Entonces ya hay que ir pensando la situación sin miedo, ¿no? Con tranquilidad, con serenidad. Dice Agamben, el miedo es un mal consejero, pero hace que aparezcan muchas cosas que uno pretende no ver. Entonces, con tranquilidad hay que ver lo que ha emergido en esta realidad de pandemia y que creo que son las mismas contradicciones que ya existían desde antes, simplemente se han exacerbado. A partir del pensamiento, del análisis, de la superación del miedo, podemos llegar a una resignación frente a la aceptación. Y aquí es también donde entra el psicoanálisis, ¿no? No solamente por cómo ha crecido el número de depresiones, de suicidios, la salud mental está en jaque debido a este fenómeno. Es muy difícil soportar el encierro, ya lo saben. Entonces vinieron nuevas exigencias culturales a, a, a modular nuestras pulsiones y surgen toda una serie de nuevos malestares, más los viejos que, como decía, se exageran, se maximizan. Entonces, se trata de, de aceptar la realidad, que quiere decir asumirla con todas sus consecuencias, ¿no? Más que resignarnos, que tiene que ver con guardar
cierto resentimiento. Se trata de situarse mental y emocionalmente en esta realidad, tratar de extraer lo mejor que esta situación aporta para cada persona y por lo mismo tratar de lograr un cambio de mirada, de actitud, ¿no? Eh, Alterar nuestra postura ante las cosas, que es finalmente lo que podemos hacer, ¿no? Decían lo, el viejo Epicteto que había que distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no, y lo que podemos cambiar somos a nosotros mismos, ¿no? La realidad muy difícilmente puede ser transformada. Digo, le apuesto a eso como filósofo marxista todavía, le apuesto un cambio de realidad, pero que se requiere mucho más trabajo y además mucho el cambio de la realidad viene también cambiándonos a nosotros mismos, modificando esta, esta actitud. Creo que la pandemia ya para afrontarlo de un modo sano tiene que ver con la aceptación de la realidad de la muerte que habita dentro de nosotros mismos y por lo tanto esto implica aceptar plenamente la vida y por lo mismo aceptar nuestros propios síntomas, la manera en cómo lidiamos con la realidad y incluso aceptar el riesgo de la locura que conlleva esta muerte, ser capaces de vivir, de orientarnos en nuevas coordenadas, no solamente las que estábamos uh, acostumbrados. Hay que ir también liberándonos de todas estas identificaciones colectivas que en esta epidemia han sido formaciones fantasmáticas producidas por un régimen de biopoder que redundan en la servidumbre, ¿no? Es interesantísimo cómo, cómo en esta pandemia, en aras de salvar, no la vida, porque la vida humana se ha perdido en muchos aspectos, ¿no? No hay cine, no hay teatro, no, no hay política, vamos, las cosas que valen la pena vivir se han puesto en jaque, en suspenso, están en stand-by, dependiendo muchísimo además de la tecnología, ¿no? Cada vez somos más un apéndice de la máquina. La prueba es esta, ¿no? Se cae el Facebook y ahora ni filosofía a distancia podemos tener. Y mientras tanto, además, interesantísimo cómo las personas se convirtieron en gendarmes, en polis, sin voluntarios y sin recibir nada a cambio, entonces están viendo que no salgas, que el cubrebocas, que cumplas las medidas de seguridad, que el alcohol, que la temperatura, como si realmente hubiera algún mecanismo, existiera algún mecanismo con el cual pudiéramos afrontar realmente con certeza este tipo de crisis, ¿no? Y mientras salvamos o tratamos de salvar la integridad corporal, y se nos va la vida humana, ¿no? Aquí habría que recordar que la sabiduría, ¿no? Que para afrontar esta crisis, para poder eh, poner en cuestión la situación, todos debemos volvernos filósofos y la sabiduría nos dice que la muerte sobreviene por medio de cómo queremos evitarla, ¿no? Eh, Esto nos enseña muy bien la tragedia. Ya hay un cuento eh, árabe, creo que se llama Muerte en Damasco, en el que se encuentra la muerte una persona, se va corriendo, le dice a su patrón, oiga, vi a la muerte, ya me dio mucho miedo, así que escóndame. Y le dice, sí, vete a mi casa de campo a Damasco, córrele, allá no, allá te veo. Y después cuando su patrón ve a la muerte, horas más tarde, le dice, oye, espantaste mucho a mi siervo, te pasas, ¿por qué te apareces así?
Dice, no, lo que pasa es que me sorprendió verlo aquí a esta hora porque lo tengo que ver horas más tarde en Damasco. No, no hay manera de, de- de evitar la muerte, y en cambio sí estamos evitando muchísimas cosas como incluso la dignidad humana, ¿no? Habría que pensar filosóficamente cómo desde la raíz los derechos humanos, la propia dignidad humana, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de taparse la cara. No, amén de lo que pueda de manera sanitaria protegernos, también lo que ha sucedido es que esta puerta, esta ventana al infinito de la que habla Levinas, que es el rostro humano, ha sido abolido. Y entonces, ¿qué tanto estamos entrando a una sociedad mucho más inhumana? ¿No? En este sentido, el psicoanálisis también nos puede ayudar para orientarnos. El psicoanálisis nos permite pensar la inconsistencia radical, el inconsciente, que es precisamente lo inconsistente, que no existe ningún gran otro, decimos en términos técnicos, es decir, no hay ninguna instancia que garantice, que asegure la consistencia de cada uno de nosotros en tanto subjetividad, ni tampoco de la propia realidad, y que por lo tanto estamos fuera de control. Y ante ese fuera de control, reaccionamos de diferentes maneras, y entonces estamos afrontando la realidad de acuerdo a las diferentes estructuras clínicas, ¿no? Por ejemplo, los melancólicos están en, no me importa, yo ya estoy muerto, ¿no? En la esquizofrenia es, ni me he dado cuenta, vivo en mi propia realidad. El paranoico que afirma sabía que esto iba a pasar, ¿no? Había videos de Bill Gates anunciándolo en 2003. El obsesivo compulsivo también muy común, ¿no? Que dice, estaremos bien si seguimos las reglas. Es decir, si todos nos ponemos cubrebocas, no salimos, nos ponemos el gel y son de los que hay cuando se infecta alguien en la familia, bueno, ¿qué hizo mal, no? Como si las reglas fueran eh, seguras. A la contraparte de la estructura obsesiva tenemos a la histeria, mi favorita personal, quien pregunta, bueno, pero ¿quién está a cargo de cualquier forma, no? ¿Quién está manejando todo este tinglado, todo este sistema? Entonces, todas estas estructuras clínicas son formas de descubrir el mundo, en el sentido de Heidegger, que ponen de manifiesto que, como les decía, no hay un otro del otro, no hay ninguna instancia que salvaguarde la consistencia, y por lo tanto también tenemos que asumir el descontrol, no evitar teorías conspiracionistas, porque tienen que ver con el deseo de que haya alguien que tenga esto bajo control. Entonces, bueno, que son los chinos, que son Bill Gates, que son los rusos, que es el cambio del nuevo orden mundial. Y todas estas son hipótesis que elaboramos para no aceptar que quizás no haya nadie a cargo y que estas cosas simplemente pasan y suceden, y que estamos expuestos a las contingencias del propio medio, y que nadie está a cargo, nadie está como líder. También nos permite darnos cuenta que no estábamos mejor antes de la pandemia, ¿no? Porque hoy en día como que tendemos a idealizar el tiempo antes de la pandemia, y en realidad había que darnos cuenta que las contradicciones son las mismas. Mm, ¿Qué es lo que hay que hacer en, en en esta pandemia? Yo creo que de manera psicoanalítica hay que conocer, seguir estudiando los resortes funcionales que se encuentran detrás de las acciones humanas, que sabemos que además son las más de las veces destructivos, pero que hay que tratar al desentrañar estas pulsiones de recolocarlas, dirigirlas hacia otro lado, para poder incidir en la manera en cómo interpretamos
la realidad, ¿no? Frente a Marx podríamos decir que no es una dicotomía interpretar o transformar, sino que hay interpretaciones transformativas. Entonces, así como Freud ante el nazismo responde con la escritura y publicación de su Moisés y la religión monoteísta para afirmar que el judío no existe y desenmascarar el mito fundacional del judaísmo, hay ahora que desenmascarar todas estas ilusiones que surgen como las del control, ¿no? No hay ningún discurso que nos garantice que controlamos la situación. Agamben dice que ahora nos hemos volcado mucho hacia la ciencia y que se ha convertido en una religión, que los médicos están integran un fantasma, está integrando un fantasma a la ciencia médica que funge como la religión, desbancando a sus competidores, el cristianismo y el capitalismo, y que entonces la ciencia hoy es la práctica rectora de la sociedad que sirve a las necesidades ideológicas, a las dos necesidades principalmente ideológicas, que son la esperanza y la censura, ¿no? Entonces, la ciencia hoy en día está cumpliendo funciones ideológicas de proporcionar certidumbres y además de censurar a quienes contradicen las tesis hegemónicas presentadas como científicas. Aquí habría que mencionar que la ciencia así entendida es lo que Lacan consideraba el discurso de la universidad y que tiene que ver con una forma de control de los cuerpos a partir del saber, y que la verdadera ciencia en realidad tiene que ver con el cuestionamiento, con el diálogo abierto hacia todos y que no tiene ninguna certeza, ¿no? También las maneras de liderazgo se han visto afectadas, ¿no? De una manera contradictoria frente a este declive del padre de un régimen que funciona sosteniéndose en el saber, han surgido los líderes populistas que en realidad son una parodia, una especie de comediantes del propio liderazgo, de la propia figura del padre, del psicoanálisis, que traen soluciones mágicas. Hay que desconfiar de todas las soluciones mágicas en tiempos de crisis y en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que estos líderes están convirtiendo en una especie de suplemento cómico del saber, ¿no? Y por lo tanto, gobiernan a partir de, de bufonadas, ¿no? Y no necesitan máscara, no solo la máscara que no se ponen del cubrebocas para cubrir su obscenidad, sino que no cubren su propia obscenidad en sus dichos, porque la obscenidad es su propia máscara. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos simulacros de liderazgo, de figura del padre, del amo, que están surgiendo, porque como ha quedado claro, en realidad su obscenidad lo que sí esconde es su, su propia impotencia para asumir el cargo en esta situación, impotencia que por lo demás compartimos todos los demás seres humanos. Entonces, terminando porque restan 2 minutos, ante esta pandemia tenemos que ya evitar la lógica de la guerra y empezar con una lógica del diálogo, de la democracia, empezar a atacar las desigualdades que se han exacerbado, ya existían desde antes, pero se han exacerbado todavía en esta pandemia. No hay que olvidar que los trabajadores esenciales son quienes llevan la mayor parte del riesgo y que están mal pagados, ¿no? La industria alimenticia, el servicio de limpia, todos los que nos encerramos dependemos de ellos para comer en nuestras casas y, y manejar nuestra basura, llevárselas, ¿no? Entonces, necesitamos tender hacia una paz del diálogo, pero no se pueden estas condiciones de desigualdad. Hay que
asumir ahora que vivimos en una casa común, que tenemos que ser solidarios unos con otros o no vamos a hacer. Y también tener mucho cuidado con el darwinismo tecnológico que está sucediendo, ¿no? Que no es capaz de acceder, ya sea por medios económicos o de aprendizaje a la nueva tecnología, se está quedando atrás. Hay que atender a todos, a todos ellos. Y entonces habría que tener la actitud contraria a los líderes populistas, que es el afán de no tener razón, no terminar con el adversario, sino poder cooperar con él, no polarizar, sino, sino vincular, y así creo que todos juntos, ¿no? Inventando, que es de lo que se trata la verdadera política, nuevas formas de democracia, podemos afrontar mucho mejor esta enfermedad, esta pandemia, este virus. Muchas gracias por su atención, por la invitación. Lo dejo hasta aquí. No, pues al contrario, muchas gracias a ti, doctora Abud. Gracias por la exposición y gracias por la coordinación también y la invitación a todos y a todas. Vamos, si les parece a todos y a todas, podemos dejar las preguntas para el final, ¿no? Este, si hay alguien, y les propongo que usemos el chat para, para opinar acerca de estas cuestiones logísticas, y yo lo voy a usar también para avisar cuando queden 2 o 3 minutos de exposición para que vayan terminando a tiempo. Voy a seguir el orden del programa, entonces le voy a dar la palabra a Perla Yasmín Saldaña Altamirano, a quien le quiero pedir, por favor, que también se presente antes de empezar. Y les comento que el texto que va a exponer se titula La violencia cultural a través de la cognición humana. Adelante, Perla. Muchas gracias. Bueno, saludos a todas y a todos. Es para mí un honor estar con ustedes compartiendo aquí estas pláticas. Y bueno, yo soy Perla Saldaña Altamirano. Fui estudiante, estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por unos años también fui estudiante asociado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y actualmente estoy estudiando la maestría, línea de Filosofía Moral y Política, en la UAM. Entonces, bueno, mis temas de análisis son la discriminación, la opresión y en general la injusticia, ¿no? que estamos padeciendo en la actualidad. Entonces, yo lo manejo desde la filosofía política, pero en mi proyecto trato de entrelazarlo con las ciencias cognitivas. Entonces, lo que ahora les voy a leer es justo el arranque de este proyecto que estoy desarrollando en la maestría, sobre cómo es que los sesgos cognitivos, ahorita voy a explicar más acerca de ello, pero cómo es que los sesgos cognitivos se relacionan con una forma de injusticia que actualmente está, no quiero decir la palabra como de moda, pero actualmente está siendo más estudiada porque las leyes la están tratando de evitar a toda costa mediante un enfoque de los derechos humanos, que es esta injusticia, hoy en día la llamamos discriminación. Entonces, mi ponencia se llama La violencia estructural a través de la cognición humana, que quiero aclarar que por violencia estructural en un principio, bueno, este proyecto lo comencé a escribir en el 2020, ¿no? Entonces, ya por cuestiones de pandemia no lo expuse en ese entonces, pero la violencia estructural, en el proyecto que ahorita voy a leer, me voy a referir más bien a la discriminación, ¿ok? Lo amplío un poco más, a través de la cognición humana. Entonces, bueno, voy a comenzar a leer, a leer mi ponencia. Y, bueno, la violencia estructural a través de la cognición humana.
En este proyecto voy a proponer una explicación sobre la discriminación estructural y su relación con los sesgos cognitivos. En primer lugar, se abordará la problemática del proyecto, esto es la teorización respecto a la discriminación como fenómeno social e injusticia de las sociedades democráticas contemporáneas. En esta medida también desarrollo en qué punto una explicación sobre los sesgos cognitivos que provocan la discriminación se desprende del carácter estructural del fenómeno. A su vez, abordo los problemas suscitados en torno a la comprensión de la discriminación bajo los sesgos cognitivos. En particular, abordo tres problemas que denomino respectivamente el problema de la subjetividad, el problema de la libertad de expresión y el problema del tratamiento legal de los sesgos. Al respecto, propongo al menos 5 motivantes para continuar teorizando respecto a los sesgos cognitivos que provocan actos de discriminación. El problema, la discriminación estructural y los sesgos cognitivos. En el mundo, la discriminación es un fenómeno que daña y lastima a las personas, cuya incidencia, a pesar de los diferentes esfuerzos, no se ve contrarrestada. Como término jurídico, discriminación denota una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por efecto, intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. En las últimas décadas, la teorización respecto al término ha develado una realidad en la que principalmente la existencia de las libertades y la igualdad de trato de las personas, en tanto que pertenecen a una sociedad democrática y liberal, se ve severamente cuestionada. Así, en el marco jurídico democrático, a pesar de tener diversas aproximaciones en torno al fenómeno, prevalece el esfuerzo por tratar de delimitar, a la luz de nuevos casos, problemas, en qué consiste la discriminación, a quiénes afecta, cómo prevenirla y contrarrestarla, para así tratar horizontes claros en el campo de la acción política y sus leyes que podrían remediarla. En el ámbito de la filosofía política y moral, la labor es doble. Por un lado, los intentos por aclarar el entendimiento del término discriminación recaen en una labor descriptiva, lo que significa indagar sobre qué es la discriminación, a quiénes afecta, de qué forma, por qué daña, en qué reside el daño, etc. Por ello, esta labor es realizada de manera conjunta a otras disciplinas, como son la sociología, la psicología social, las ciencias cognitivas, la filosofía del lenguaje, la filosofía del derecho, etc. Por otro lado, la labor normativa del filósofo reside en aclarar y fundamentar concepciones en torno a lo que debería ser. Esto es, implica hablar sobre la igualdad, la libertad, la justicia, la tolerancia, etc. En tanto que el fenómeno de la discriminación amenaza sustantivamente la realización de dichos valores. Ambos esfuerzos teóricos por esclarecer el significado del término van de la mano, pues es impensable hablar de la libertad o igualdad sin preguntarse respecto a qué o quiénes. Así podemos ver que Rodríguez Cepeda, posterior a su análisis conceptual, apoyándose en el marco jurídico internacional en torno al fenómeno, propone su definición compleja de la discriminación, capaz de incluir medidas compensatorias, tratamiento preferencial o acciones afirmativas. De este modo, en este proyecto me intereso en primer lugar en una labor descriptiva del fenómeno, lo que no implica abandonar la tarea normativa en torno a este. En particular, uno de mis objetivos es proponer una teoría o una explicación sobre la discriminación partiendo de los diferentes enfoques contemporáneos del fenómeno en el área de la filosofía política y también en el marco jurídico actual, que pretende adoptar el entendimiento del daño desde los derechos y libertades básicas que son obstaculizadas, pero que también pretende incluir una explicación del daño que es provocado a través de los llamados sesgos cognitivos. La investigación en torno a los sesgos cognitivos sugiere que las personas pueden actuar con base en el prejuicio y los estereotipos, y en esta medida ser motivados por los prejuicios en prácticas discriminatorias. Existen diferentes formas hasta ahora categorizadas de la discriminación, como es la discriminación directa, actos discriminatorios que de manera intencional o por representación o por sesgos son dirigidos a un grupo en tanto que es ese grupo y no otro. La indirecta, actos que de manera no intencional provocan una disparidad entre grupos. Y la discriminación estructural o institucional. Entre la combinación de estas diversas formas de
manifestación de la discriminación encontramos la discriminación cognitiva, como aquella que surge del uso de sesgos cognitivos. Entiendo además que la discriminación es un fenómeno estructural. La estructura es un concepto que remite a las prácticas coordinadas de manera social, más que a actos aislados e individuales. Sigo en este punto los criterios propuestos por Patricio Solís. La discriminación está apoyada en un orden social y no individual. La discriminación se constituye como un proceso de acumulación de desventajas, tanto en el curso de una vida como a través de las generaciones. La discriminación tiene consecuencias macrosociales en torno al gozo de los derechos y la reproducción de la desigualdad social. Respecto al orden social, Solís señala tres cláusulas para su comprensión. En primer lugar, lo social se fundamenta en un sistema de relaciones de dominación. Rodríguez Cepeda denota una relación política de dominación entre grupos estructuralmente correlacionados. Relaciones de asimetría, de subordinación y de dominación trazadas por categorías como son la etnia, la clase social, el género, la edad, las capacidades, la sexualidad, la religión y la moralidad. En Iris Marion Jung, el carácter estructural de la injusticia denota que un grupo oprimido no necesita tener un grupo opresor correlativo, pero por cada grupo oprimido existe un grupo privilegiado en relación con el primero. Para Jung, este matiz en los términos al hablar de oprimidos y opresores es importante para hacer notar que las personas en el entramado de relaciones de injusticia social son colocadas en posición de desventaja social, al tiempo que otras son puestas en ventaja social. Esto nos ayuda a especificar cuestiones de grado de intensidad y también de interseccionalidad en el modo de padecer la justicia, y también remarca que en la mayoría de los casos, la injusticia estructural sucede a través de las prácticas efectuadas con suma normalidad, de manera no intencional e inclusive de modo inconsciente. Cuando hablamos de discriminación cognitiva, hacemos alusión a estructuras como el estereotipo y el prejuicio. El estereotipo es una estructura cognitiva culturalmente constituida que organiza información y conocimiento acerca de las personas que pertenecen a grupos sociales. A su vez, los estereotipos son la causa de los prejuicios, esto es, evaluaciones acerca de las personas, las cuales pueden estar basadas en un afecto pernicioso, esto es, un estereotipo negativo. Sin embargo, la discriminación, aunque puede estar basada en el prejuicio, puede suceder sin haber sido provocada por él, o bien el prejuicio puede existir sin que ésta sea la causante. Existen diferentes motivos por los cuales es interesante y fundamental el enfoque de los sesgos cognitivos para abordar la discriminación estructural. El primero tiene que ver con su papel totalizador. Esto es el poder de los sesgos cognitivos para operar desde diferentes formas de discriminación. El segundo se relaciona con el rol que cumple en la prevalencia de la discriminación. El tercero, el problema del daño a través de la humillación mediante sesgos cognitivos, y que no es abordado desde un enfoque de derechos y libertades fundamentales. La humillación la trato desde Margalit Avishai. El rol que juegan los sesgos cognitivos es el carácter histórico de la discriminación en la situación de pasar de generación en generación. Y por último, el rol normalizador de las prácticas discriminadoras a través de sesgos cognitivos. No obstante, a pesar de estos puntos, antes de pasar a estos puntos, creo importante también mencionar los obstáculos que presenta el enfoque de los sesgos cognitivos de la discriminación. En primer lugar, los prejuicios se desarrollan en un área de la subjetividad, y por el contrario, las prácticas discriminatorias pueden ser observadas a través de las conductas o las acciones. En segundo lugar, las personas pueden ocultar sus prejuicios o intentar justificar sus prácticas basadas en prejuicios. Por último, los prejuicios pueden actuar de manera inconsciente, por lo que estos pueden motivar prácticas que son discriminatorias, pero que son efectuadas por individuos que no abrazan posturas racistas, sexistas, etc. Estos tres problemas los denomino como los conflictos teóricos circundantes de la subjetividad. Una explicación sobre sesgos cognitivos en el área de la filosofía política debe enfrentar dichas problemáticas. Como mencioné anteriormente, existen varias motivaciones para hablar de la prevalencia de la discriminación a través de los sesgos. En primer lugar, para comprender el papel totalizador de la discriminación, debemos entender que las dinámicas de grupos
tienen un fundamento en el modo en que categorizamos y esquematizamos la información proveniente de nuestro alrededor, en especial la que tiene que ver con personas. Los estereotipos como estructuras cognitivas son utilizados de manera automática para interactuar con los otros. Esto implica también utilizar información con base en prejuicios negativos. El sexismo, el racismo, el carismo tendrían una base cognitiva en la que culturalmente aceptamos prejuicios negativos en torno a los otros y con base en ello interactuamos. Así sus diferentes formas de manifestarse tienen como base, aunque a veces no directas, sesgos cognitivos. Las teorías cognitivas del racismo y sexismo nos han mostrado que la discriminación, al ser un fenómeno contrarrestado de algún modo y prevenido en las sociedades democráticas actuales por medio de leyes que censuran actos de discriminación, logra prevalecer, puesto que de hecho los datos estadísticos arrojan desigualdades fundados en la raza o el género en relación al acceso a la salud, el empleo, los ingresos, la educación. Planton señala que los sentimientos racistas a mención del problema migratorio ya no pueden ser detectados por instrumentos tradicionales antes utilizados en el área de la psicología cognitiva. Uno de los señalamientos en el área, señala Blanton, es que las actitudes de racismo y de sexismo perduran, pero ahora han sido enterradas en el inconsciente. No obstante, aunque Blanton cree que existe un avance significativo en el entendimiento de los sesgos cognitivos, afirma que en la actualidad su uso como herramienta para erradicar el racismo inconsciente es limitado. Otro de los propósitos importantes en este proyecto es desarrollar una concepción robusta sobre qué significa que un acto discriminatorio sea inconsciente. En especial, creo que es interesante el enfoque que propone la falta de conocimiento de las personas sobre los efectos de sus propias acciones en otras personas. O bien es interesante considerar que los actos inconscientes carecen de un acceso consciente a los factores o inclinaciones que lo provocan. Creo que partiendo de estas definiciones podemos abordar el problema de la ignorancia como una falta cívica y proponer acciones que promuevan la erradicación de estos sesgos a partir del conocimiento de las causas y los efectos. La labor de una teoría de la discriminación es sobre todo tratar de evidenciar factores determinantes en la prevalencia de este fenómeno. Así bien, es evidente que la creación de leyes para su tratamiento es algo fundamental y que es una labor que hoy en día progresa sustancialmente. Pero creo que de hecho el estigma y el prejuicio que sustenta una cultura de la discriminación es aún más prevaleciente. Esto debido a que dicha cultura que abraza, y esto debido a que dicha cultura abraza a la humillación y menosprecio ante los otros, y no es censurada ni retraída en favor de los derechos de la libre expresión y de pensamiento. La humillación la entiendo a partir de Margali y es una conducta que subyace una postura, una conducta artificial de quien humilla actúa contra el humillado, como si este no fuera como el primero en un sentido decisivo. Esto es, actúa como si el humillado no fuera una persona, sino justamente aquello que él quiera hacerle creer a su víctima, que ella es una hipotética o el título de una hipotética o el título de una propiedad, una herramienta de trabajo. Lo que nos muestran las investigaciones en torno a los sesgos cognitivos en el terreno de la política es que nosotros, más allá del cómo almacenamos la información, la categorizamos, la retenemos, la esquematizamos, la usamos de manera automática, la ocupamos para interacción con los otros, es que coexistimos en una cultura de violencia que fundamenta nuestra subjetividad. En este sentido, entiendo que la labor política no solo debe ser exitosa en la medida que propone leyes e impone barreras a los actos discriminatorios, sino en la manera en que instaura órdenes cívicos alternos a una cultura de la violencia y que haya un modo de censurar también actividades subjetivas perniciosas. Los descubrimientos en el área de la psicología cognitiva nos pueden indicar el cómo. Por ejemplo, gran parte de algunos estudios muestran que en cuanto la información se hace consciente para las personas, él o ella detienen el modo automático en el que se utiliza la información de manera no consciente. Y he acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, te ajustaste perfectamente bien el tiempo, te lo agradecemos mucho.
Muy interesante la ponencia. Si pasaremos a un periodo de comentarios al final de la sesión. Entonces, tengo el gusto de darle la palabra en esta ocasión a Jesús Roberto Gutiérrez Carmelú, que le pido también que se presente él mismo y su trabajo tiene el título de Racionalidad y Pluralidad, una defensa liberal ante las críticas epistemológicas de Mouffe en El retorno de lo político. Adelante, Jesús. Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí todavía buenos días a todos y todas. Creo que a lo mejor para la mayoría es buenas tardes. Estoy en Tepic, Nayarit. Entonces acá tenemos la hora del Pacífico, ¿no? Bueno, en lo que me presento, quisiera pedir de favor a quienes estén como anfitrión o anfitriona, si me pudiera habilitar para compartir la pantalla, por favor, para presentar unas diapositivas. Y bueno, mientras tanto bueno, me presento. Bueno, yo prefiero que me llamen Roberto, como aparece ahí, ¿no? Roberto Gutiérrez. Okay. Yo soy licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Nayarit, aquí en el estado. He tenido la oportunidad de participar en distintas estancias académicas en la UNAM, en la UDG, en la Javeriana, en Cali. Y bueno, el tipo de temas que yo principalmente trabajo, me dicen que ya está listo. El tipo de temas que yo suelo trabajar, pues son precisamente en este campo de filosofía política, de filosofía de la economía, de ética. Entonces, pues mi intención para hoy es poder compartir con ustedes pues una lectura que hago a partir de un texto de la politóloga y filósofa política Chantal Mouffe. Ella tiene un texto que es El retorno de lo político, en el que, bueno, ahorita me voy a detener un poco más a señalar de qué va, pero lo que yo quiero hacer es una defensa, ¿no?, a lo que ella critica, y voy a explicar a qué me refiero. El retorno de lo político es un texto en el cual Chantal Mouffe recoge una serie de ensayos de su propia autoría, en los cuales presenta, dice, y la cito, una reflexión sobre lo político y sobre la inerradicabilidad del poder y del antagonismo, ¿sí? Entonces, yo creo que a partir de lo que la misma Mouffe nos señala, digamos que la propuesta que ella ofrece en este texto tiene dos partes, ¿no? Por un lado, pretende, como aparece aquí, criticar al liberalismo a partir de sus presupuestos epistemológicos, y una vez hecha esta crítica al liberalismo, ella pretende ofrecer su propuesta, que es una democracia, la llama así, democracia radical y plural, como una alternativa, y esta sería una renovación del proyecto de la izquierda, ¿sí? Esto es lo que Chantal Mouffe presenta en El retorno de lo político. Estas dos serían como los dos objetivos, ¿no? Me parece, de este texto. Pues bueno, mi objetivo aquí, lo que yo pretendo hacer en esta presentación, es decir que su segundo objetivo no se cumple. Es decir, que hay elementos que son muy interesantes de la propuesta de Mouffe que pueden entenderse como buenas críticas epistemológicas al liberalismo, o al menos a cierta concepción de liberalismo, porque me parece difícil hablar de un solo liberalismo, ¿no? Pero de una forma de entender el liberalismo me parece que hay críticas bastante interesantes, pero que en realidad lo que ella apunta más bien señalarían a una forma de, digamos, de hacer un liberalismo quizá más crítico, más abierto, más plural, pero que no propiamente representan una alternativa al mismo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, mi tesis es que de los dos objetivos de Mouffe se cumple el primero perfectamente. Hay buenas críticas epistemológicas, políticas que atañen al liberalismo. Sin embargo, su proyecto sigue dentro del marco del liberalismo y por lo tanto no sería una alternativa al mismo. Sí, esto es lo que yo pretendo decir. Mouffe sigue dentro de un marco liberal. Desde luego, bueno, yo no podría criticar todo el texto de Mouffe, pero aquí me centraré en dos textos de esta recopilación de ensayos, El retorno de lo político, que me parece son los que sintetizan su propuesta, ¿no?
Estos son democracia radical moderna o posmoderna y la política y los límites del liberalismo. Entonces ese es digamos, como el marco en el que estoy. Esto es lo que pretendo hacer a partir de lo que dice Chantal Mouffe. Bueno, ¿cómo lo voy a abordar? Pues de una manera, creo yo, sencilla. Primero voy a presentar cuáles son las críticas que hace Mouffe al liberalismo, en qué consiste, lo que ella señala. Después la segunda parte, que es decir, qué es lo que ella entiende como esta democracia radical y plural, a qué se refiere o cuáles son los criterios básicos, directrices que ella apunta. Y por último, en donde yo creo que sus críticas no son suficientes para implicar una superación al liberalismo, ¿no? Insisto, cuando mucho pudiéramos hablar de que sus críticas nos apuntalarían a una, digamos, a un mejoramiento del liberalismo, a un liberalismo crítico más que a una alternativa, ¿no? O un abandono del mismo. Bien, entonces esa sería la estructura que yo aquí pretendo seguir. Entonces comienzo. Las críticas de Mouffe al liberalismo. Bueno, antes nada más reitero que mi intención no es decir o restarle mérito a la obra de Mouffe, todo lo contrario, ¿no? Me parece muy relevante y por eso me la tomo en serio al hacer esta presentación. Lo único, insisto, que señalo es que creo que no implica o sea, que se mantiene en el marco, pues, de liberal, ¿no? Lo que ella apunta. Bueno, entonces, las críticas de Mouffe al liberalismo parten de que para ella la teoría liberal es incapaz de dar cuenta de la manera en que se desarrolla la política en nuestros días. Para Mouffe, los nuevos movimientos y las nuevas relaciones sociales se caracterizan por constituirse de agentes con una multiplicidad de posiciones subjetivas que generan que estén siempre politizados y en un antagonismo continuo, ¿no? Es decir, para Mouffe llama a esto lo político en la política, ¿no? O sea, Mouffe define con el concepto de lo político esa experiencia de antagonismo y de conflicto que es inherente a la política. Es decir, la política siempre es conflicto, ¿no? Siempre va a haber oposición, siempre va a haber sujetos o agentes políticos que están en antagonismo. Entonces, Mouffe va a decir que al liberalismo estos fenómenos contemporáneos de antagonismo, de conflicto, se le escapan porque el liberalismo está constituido en un paradigma racionalista, ¿no? Entonces ella va a criticar, creo yo, se pueden sintetizar en estos tres conceptos, las críticas que hace Mouffe al liberalismo, ¿no? ¿Por qué el liberalismo no puede dar cuenta de este escenario político de conflicto? Porque, bueno, el paradigma epistemológico es un paradigma de una racionalidad individualista, de neutralidad y un paradigma universalista, ¿no? Explico. La idea de racionalidad individualista propia del liberalismo sería que en el liberalismo se justifica, o el liberalismo más bien se justifica a sí mismo a partir de la idea de racionalidad. Es decir, que sus principios e instituciones se legitiman como fruto del consenso de individuos racionales que son capaces de abstraerse de sus circunstancias particulares y dialogan en torno a una forma de organización así, ¿no? Común, fuera de la particular, ¿no? Entonces, esta idea de una racionalidad abstracta, ¿no? Segundo, ¿a qué se refiere con neutralidad? Bueno, dado que es necesario respetar la libertad individual de los sujetos, el Estado y toda la estructura política se conciben al menos parcialmente neutros. O sea que establecen con base en principios mínimos y generales que los agentes racionales son capaces de compartir sin que esto signifique la adopción e imposición de alguna concepción particular de lo que es una vida buena o una idea del buen común, ¿no? Una doctrina comprensiva, diría Rawls, ¿sí? Esta idea de un Estado neutro o de liberalismo político. Y en tercer lugar, el universalismo responde pues a que, dado que los principios y las instituciones liberales son consideraciones racionales que todo agente racional aceptaría, pues se vuelven necesarios, ¿no? En este sentido, digamos, los principios y las instituciones liberales pueden atañarse a cualquier circunstancia o sociedad, ¿no? En ese sentido son universales. Entonces, bajo esta idea del racionalismo liberal, pone un énfasis en el consenso y entonces dice Mouffe, la política liberal le quita lo político, ¿sí? Esta idea del conflicto, ¿sí? Dice, y cito a Mouffe, hace que el campo político se convierta en un terreno en el cual los individuos
despojados de sus creencias y pasiones disruptivas, y en tanto agentes racionales en busca de su propio beneficio, dentro de las restricciones de la moral, aceptan someterse a los procedimientos que consideran imparciales para juzgar sus demandas, ¿sí? Una vez más, diría Mouffe, se niega, en el liberalismo se niega lo político, es decir, el conflicto, la adversidad, la oposición, el antagonismo, se niega lo político de la política, ¿no? Entonces, bueno, digamos así de manera muy resumida, estos son los argumentos que Mouffe ofrece y que considera que muestran los límites infranqueables del liberalismo para dar cuenta de la política contemporánea, ¿no? Y ella va a decir que, bueno, el liberalismo aportó grandes avances en materia de derechos, de democracia, ¿no? Pero pues ya, digamos, ya topó pared, ¿no? Ya estamos en un nuevo escenario político. Y entonces Chantal Mouffe, de la mano de Ernesto Laclau, construyen esta idea de la democracia radical y plural, ¿sí? Paso entonces a explicar de qué va esta idea, ¿no? La democracia radical y plural, esta propuesta de Mouffe, parte de distinguir dos tradiciones en el corazón mismo de la modernidad política, ¿sí? Ella va a decir que en la modernidad política hay dos tradiciones, la liberal y la democrática, ¿sí? Y que carecen de una relación necesaria, conceptual o lógica entre ellas. Por lo tanto, es posible pensar en una democracia no liberal, ¿sí? Y este es el propósito al que ella atañe, ¿no? Repito, ahí está, en la modernidad dos tradiciones, democrática y liberal, y es posible distinguirlas conceptual y lógicamente, así que pues abandonemos el liberal, que es el que tiene este paradigma racionalista, y abracemos una democracia radical, ¿no? Digámoslo así de manera general. Entonces, este proyecto, dice Mouffe, busca tomar a la democracia como una matriz que pueda compartirse entre diversas posiciones subjetivas, es decir, ya no vamos a unir democracia liberal como un mismo concepto, ahora tenemos democracia y podemos entenderla vinculada a distintas concepciones, ¿no? Subjetivas, digamos. Por esta razón, la democracia debe pluralizarse y multiplicar sus herramientas institucionales y procedimentales más allá de las propias del liberalismo, ¿sí? Y, digamos así, de manera muy general, algunas características que dice Mouffe que debe de tener esta democracia radical y plural son estas, ¿no? Rechazar que haya agentes que reclamen algún tipo de supremacía en la fundación de la sociedad, ¿no? Es decir, una igualdad radical, ¿no? Ahí no hay agentes que estén por encima. Bueno, dos, que los agentes sociales acepten las limitaciones y particularidades de sus demandas sin pretender universalizarlas, ¿sí? Es decir, ya no vamos a pensar que nuestros principios, instituciones, valores son capaces de generar una estructura que cabe en cualquier lugar, sino que siempre van a partir de un lugar específico y responden a él, ¿no? Al menos en un principio. Queda abierta la posibilidad de que embonen o no en otras circunstancias. Tres, negar la existencia de consensos democráticos amplios y basados en la racionalidad y la unanimidad. Es decir, no vamos a buscar democráticamente que lleguemos a acuerdos, ¿no? Que sean al menos parcialmente abrazados, digamos, etc. Y una cuarta característica, promover la lealtad a las instituciones democráticas, creando fuertes formas de identificación con ellas, sin apelar a principios racionales, neutrales y abstractos. O sea, la idea de Mouffe es que o sea, como que no haya una distinción entre la estructura política y la sociedad, ¿no? La sociedad responde, se identifica con sus instituciones, y aunque dice que esto no va a ser a través de principios racionales, ¿no? Ahí queda, digamos, ¿no? Esa idea. Y bueno, me parece que hasta aquí he expuesto un panorama general de las críticas que hace Mouffe al liberalismo y de la propuesta que ella tiene, ¿no? De democracia radical y plural. Desde luego, aquí hay, a lo mejor pueden haber ciertos cabos sueltos y demás, pero yo pediría pues que se entienda, ¿no? Como esa visión general, pues ya habría que meterse más a fondo en cada aspecto y revisar más a profundidad la obra de Mouffe. Bueno, entonces hasta aquí la exposición de Mouffe en estas dos partes, repito, las críticas que hace el liberalismo y su propuesta. Vamos a pasar ahora a ver a las réplicas, ¿no? Es decir, en donde yo encuentro que hay ciertos aspectos en los que se detiene la propuesta de Mouffe o que no se alcanza a lograr este segundo aspecto, es decir,
que no sale, digamos, o habría problemas en esta propuesta si se piensa como una alternativa al liberalismo. Bien. En este último apartado me dediqué a exponer por qué creo que MUF en el fondo sigue manteniéndose dentro del marco del liberalismo. Me centraré en mostrar que sus críticas epistemológicas, lejos de evidenciar límites insuperables, son aportes para robustecer un liberalismo contemporáneo más crítico, ¿no? Bueno, voy a dividirla en dos partes. Primero, esta idea del proyecto político y epistemológico de la modernidad, MUF la retoma de Rorty, de Richard Rorty, quien a su vez se apoya en Bloomberg para sostener que lo que normalmente se ha entendido como el proyecto de la modernidad, en realidad son dos proyectos autónomos, ¿sí? MUF, apoyándose, digo, en Rorty y en Bloomberg, va a decir que hay dos proyectos en la modernidad. Un proyecto político y un proyecto epistemológico. Y lo que ella dice una vez más, pues, es que hay que defender el primero. Bueno, aquí lo tengo en la diapositiva, parece inversa, ¿no? Hay que defender el proyecto político, no así el epistemológico. Esto es, bueno, MUF critica el fundamento epistemológico del liberalismo. Para ella, pues, la imposibilidad liberal de dar cuenta de la política actual se debe a su paradigma racionalista, universalista y neutral, según expuse en el primer apartado. En cambio, ese es, digamos, el proyecto epistemológico. En cambio, el proyecto político de la modernidad, los presupuestos políticos del liberalismo, que son igualdad y libertad, dice MUF, ese proyecto político moderno, igualdad y libertad, son perfectamente rescatables en el marco de una democracia no liberal, como la que ella propone, su democracia radical. Bueno, a mí no me parece evidente que ambos proyectos, el político y el epistemológico, puedan desligarse del todo. Y este es, digamos, el principio de mi crítica, ¿no? No me parece que puedan desligarse del todo. El liberalismo propone igualdad y libertad para todos y todas precisamente porque parte de considerar que más allá de sus múltiples diferencias físicas, culturales, económicas, etcétera, existe un elemento común a cualquier agente, la racionalidad, ¿no? Y aquí es donde voy a comenzar. ¿Cuál es el vínculo entre liberalismo y racionalidad? Bueno, para mí el concepto de racionalidad o la idea de racionalidad juega un papel doble en el liberalismo. En primer lugar, es el fundamento antropológico de sus principios éticos y políticos, pero a la vez es el fundamento epistemológico de sus estructuras y su proceder político institucional. ¿A qué me refiero? En primer lugar, la racionalidad es el fundamento antropológico de la libertad y la igualdad porque la razón dota a los individuos de la capacidad para decidir de manera autónoma el rumbo que sus vidas han de tomar, sin que tengan que someterse a una supuesta autoridad extrínseca. Esto hace que los agentes sean dueños de sí, o sea, libres, y merecedores de la misma consideración y respeto que se brinde a los otros agentes, es decir, iguales. Así pues, lo que quiero decir es que la idea de racionalidad es el concepto o es digamos, la cualidad antropológica que fundamenta el principio de la libertad y el principio de la igualdad en el marco del liberalismo. ¿Sí? Entonces, ahí está un primer aspecto en el cual liberalismo y racionalidad se vinculan como principio antropológico. El principio antropológico de la libertad y la igualdad. Bueno, ahora, la racionalidad también, ahí está el doble papel, también es el fundamento epistemológico por el cual se establecen los principios, mecanismos e instituciones del liberalismo. Explico. Una vez que los agentes son considerados libres e iguales por el principio antropológico, la estructura social en la que se impliquen, en la que participen, ha de mantenerse vigente dicha libertad e igualdad. Esto precisamente porque en ello se juega la vida humana y su realización en lo que puede considerarse una vida buena o valiosa. Así, la pretensión es que la misma racionalidad que antropológicamente hace libres o que consideremos libres e iguales a las personas, también sea el criterio por el cual se define la estructura en la cual participan, ¿sí? Apelar a cualquier otro criterio sería arbitrario y por tanto un abuso de poder que excluiría injustificadamente modos de vida que pudieran ser legítimos. Es decir, la racionalidad no es solamente establece los principios antropológicos de libertad y de igualdad, sino que también es el principio para la toma de decisiones dentro de las instituciones políticas, ¿no? Ahí sería como principio epistemológico, es decir, nosotros pensaríamos que una institución es justa en la medida en la que respeta esa libertad y esa igualdad de los individuos y sus procedimientos, sus mecanismos
funcionen a partir de este reconocimiento y de esta validación de la libertad y de la igualdad, en el fondo, la racionalidad de los individuos. Así pues, si MOVE pretende separar la racionalidad de los principios de libertad e igualdad, es decir que podemos tomar como principio, digamos, político y no epistemológico, tendría que justificar apelando a otro criterio, no a la racionalidad. Quiere conservar la libertad y la igualdad de los individuos sin apelar a la racionalidad de ellos. Entonces tiene que apelar a otro criterio, ¿no? Y no lo hace. Simplemente los afirma como independientes a la racionalidad y los atribuye a los agentes. Pero hacer esto puede ser simplemente caer en un esencialismo que ella rechaza, ¿no? Decir que simplemente por ser humanos, pues tienen esta esencia sin una justificación, ¿no? Entonces esto me parece pues que es solamente una especulación esencialista. Y este es el problema de negar un cierto tipo de naturaleza humana, ¿no? Es decir, por ejemplo, Jesús Mosterín, este filósofo de la biología español, él mencionaría que la investigación de la naturaleza humana tiene también un aspecto fáctico, es decir, que podemos encontrar, por ejemplo, en las capacidades biológicas o en la herencia filogenética de los individuos, podemos encontrar una raíz para anclar su dignidad o su naturaleza humana, ¿no? Y parece que MOVE no apela a ningún tipo de criterio, simplemente atribuye a los seres humanos la igualdad y la libertad. Entonces creo que ese es un problema que ella no resuelve. Ahora bien, por otro lado, aunque pueda parecer problemático, pudiéramos concederle a MOVE que hay una forma de recurrir a la racionalidad como fundamento antropológico y por lo tanto el principio que da a las personas libertad e igualdad, pero que no sea así un principio epistemológico, es decir, que no se utilice para las estructuras políticas. Sin embargo, yo diría, bueno, si no adoptamos a la racionalidad o a la razón como el criterio para la toma de decisiones públicas, ¿qué criterio adoptamos, no? ¿O estamos simplemente dispuestos a asumir que los conflictos inherentes a la política son siempre permanentes y nunca vamos a llegar a un acuerdo, nunca va a haber una decisión, nunca va a haber acción colectiva o pública? Ahora, ¿qué otro criterio adoptamos, no? Si preferimos, si creemos que es posible tener al menos algún tipo de coordinación para una acción pública, y no va a ser el criterio la razón, entonces, ¿qué criterio va a resolver los conflictos, no? Al menos de forma contingente. Vamos a apelar a la fuerza, a la tradición, a la afinidad, a las mayorías en turno, ¿a qué apelamos, no? A mí me parece que sería es más crítico, pues, apelar a algún elemento de estos, ¿no? Ya para cerrar, entonces, pues, a final de cuentas, MOVE lo único que señala es la idea de lo razonable, ¿no? Ella pasa del concepto de racionalidad a decir que podemos apelar a lo razonable y a lo plausible, ¿sí? Como formas de criterios para resolver el conflicto, ¿no? Pero me parece que la idea de lo razonable sigue dentro del concepto de racionalidad. Ella lo que está apelando es a una racionalidad moderada. Y esa propuesta no es nueva, digamos, ni en términos políticos, ni en términos liberales, ¿no? Ya hay propuestas que hablan acerca de esta perspectiva de una racionalidad moderada, y en ese sentido, la idea de lo razonable o de lo plausible, como dice MOVE, me parece sigue estando dentro del marco liberal, digamos, ¿no? Entonces, para no extenderme más, termino aquí, y entonces yo decía al inicio, pues, que MOVE, en su propuesta en el retorno de lo político, pretende criticar el liberalismo y ofrecer una alternativa, y creo haber mostrado que esto no se cumple, ¿no? Más bien la idea de MOVE sería apostar por un liberalismo abierto a lo político, ¿no? Con una racionalidad moderada y pública, quizá pudiéramos decir. Y eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Roberto, ahora sí te digo Roberto, muchas gracias por tu participación. Ojalá que dé tiempo de discutir. Tengo una duda. Está con nosotros, o al menos creo que estaba, no, creo que ya no está. Creo que ya no está. Estaba con nosotros una profesora de la Facultad de Filosofía que me pareció que quería exponer su ponencia en esta sesión,
pero ya se salió, o sea que a lo mejor solo quería escuchar las ponencias y logró colarse, quién sabe cómo, lo cual debo decir que me dio gusto porque es una profesora muy reconocida y muy interesante, pero ya no la veo. Es Andrea, no me acuerdo su apellido. ¿Andrea qué? Torres Gagiola, ya se fue, ya puso Ah, en el ya se chat que fue. ya se iba. Ok. Entonces seguramente nada más quería estar presente. Bueno, pues entonces tenemos un rato para comentarios entre los ponentes y pues también a mí me gustaría hacer algunos comentarios si es que no les importa. Entonces no sé si entre ustedes quieran hacer comentarios. Entre los tres ponentes, si quieren hacer comentarios. Yo sí, yo tengo una pregunta para cada ponente. Para ti también. No, para los otros. Para mí tengo muchas, pero espero a Ok. que me digan, si no aquí nos estamos como discurso de Fidel Castro. Entonces mejor nada más a mi compañera, a mi compañero. Ok. Para, para Perla me gustó mucho, bueno, ambas ponencias me gustaron mucho, me hicieron mucho pensar. Em, Me gustaría que andaras, porque en realidad estoy de acuerdo contigo, Perla, pero me saltó esta parte que las prácticas discriminatorias están basadas en prejuicios y en prejuicios inconscientes. Entonces esto inmediatamente me hizo recordar dos de mis áreas favoritas de pensamiento, que son la hermenéutica y el psicoanálisis, y que me parece que serían, y aquí es lo que quisiera saber tu parecer, el antídoto entonces a las prácticas discriminatorias, porque se trata de la hermenéutica de poner en cuestión nuestros propios prejuicios para abrirnos al otro, para entrar en un diálogo en donde dejemos hablar al otro. Entonces en ese sentido se acaba la discriminación, porque no queremos tener razón, sino escuchar la voz del diferente. Y el psicoanálisis porque tiene que ver con traer al consciente lo inconsciente. Entonces, también sería muy útil para estas prácticas, ¿no? Y de una vez para Roberto, también me gustó mucho la ponencia. Yo no tendría ningún problema en decir que la filosofía política de Mouffe es una especie de enmienda al liberalismo, ¿no? Me parece que rescata mucho de su legado, sobre todo con esta cuestión de la agonística y no dejar que los conflictos estallen violentamente, sino apostarle al diálogo, a la deliberación, a la política, más que a la guerra para resolver conflictos. Lo que ya no estaría de acuerdo es con la defensa de la racionalidad moderna, ¿no? Me parece que es una razón arrogante, dogmática, que más que ser criterio de igualdad deja fuera a muchos seres humanos, ¿no? Que se trata de una razón eurocentrada, ¿no? Surge en Europa y que entonces deja sin racionalidad a muchos discursos fuera de Occidente. También me parece que no toma en cuenta el descubrimiento del inconsciente, cosa que Chantal Mouffe lo hace muy bien. Pues, hay entre ella y Laclau toda una serie de reflexiones que tienen que ver precisamente con asumir el hecho, me parece evidente, de que la política no se juega en la razón, sino en las pasiones, en los afectos, en la hegemonía, ¿no? La hegemonía es todo un proceso que tiene que ver con, con los significantes, de los cuales no somos amos y señores, al contrario, somos eh, producto del significante, del lenguaje, y que Mouffe entonces está haciendo, bueno, no sé si mejoras, pero al menos enmiendas al liberalismo para tomar en cuenta estas dos cuestiones. Entonces, bueno, si se trata de un liberalismo más incluyente, por mi parte, adelante, y que además sería entonces un racionalismo perdón, un liberalismo
al cual le sería más fácil no caer en los extremos totalitarios, tanto hacia la derecha como a la izquierda, pero que no tiene este chantaje tan dogmático, tan arrogante, la razón moderna de para ser racional tienes que ser como yo, sino que está en este sentido mucho más abierto. Bueno, gracias a ambos. Yo les quiero preguntar a los tres, ¿qué es lo que prefieren? Que contesten ahorita al profesor Kabir, al profesor Juan José Abud, o que reunamos todas las preguntas y ya después cada uno de los ponentes responde. ¿Cómo ven? Si quieren contestar personalmente ahorita en micrófono o por chat. Reunir todas las preguntas, dice. Sí, yo también creo que podemos reunirlas. Ok, perfecto. Luis Alberto Ruiz, que está presente también, si quiere participar en alguna pregunta o algo, pues adelante. Sí, está bien, gracias. Ok, yo tengo también preguntas, pero yo tengo preguntas a los tres, no a los dos, sino a los tres. Voy a tratar de ser rápida para que dé tiempo de todo. En primer lugar, al profesor Kabir, me parece muy interesante y me pareció muy interesante, las tres ponencias me parecieron muy interesantes. Con el profesor Kabir, me queda una inquietud que creo que nosotros, tú, Juan José, y todo el equipo de trabajo con el que hemos trabajado desde hace casi se puede hablar de décadas, hemos discutido y a veces estamos de acuerdo y a veces no, pero de todos modos lo quiero plantear sin esperar para nada que lo resuelvas ahorita. Me queda la inquietud de tu propuesta de ¿cómo se diría? De postergar el cambio de realidad por su mayor dificultad respecto del cambio individual que ofrece o bien la dura realidad o bien el psicoanálisis. Me queda la inquietud porque yo sé que ninguna transformación social ha sido ni ampliamente duradera, o sea, por los siglos de los siglos, ni tan, por suerte, ni tampoco, no solo no duradera, sino tampoco, digamos, perfectamente realizada, es decir, en el sentido de que se hayan cumplido todos sus objetivos. Sin embargo, si eso hubiera ocurrido, si esta postergación se hubiera realizado, nunca hubiera existido la Revolución Cubana, nunca hubiera existido la Revolución Rusa ni la Revolución China, y yo no sé, lo pregunto y lo dudo, si efectivamente eso hubiera sido lo mejor. Desde el punto de vista de ciertos valores y ciertos principios justamente como de igualdad y de libertad. Entonces, bueno, yo nada más eso pregunto. A la compañera Berta Yasmín, también igual me pareció muy interesante el planteamiento y el desarrollo del concepto de discriminación, este esfuerzo por precisar conceptos que a mí me parece muy importante. Y tengo una duda justamente conceptual. Desde mi punto de vista, que se relaciona un poco con la pregunta del doctor Kabir, del doctor Juan José Abud, desde mi punto de vista, el concepto de sesgos cognitivos es una forma de pensar aspectos
que ya en la filosofía se han tratado, en la filosofía y en la teoría psicoanalítica se han tratado, y en la teoría social también. En la filosofía, sobre todo, como ya creo que tú misma decías, están los prejuicios heideggerianos, ¿no? Y que también están presentes en la hermenéutica. En la filosofía, en la teoría psicoanalítica, pues obviamente está presente todas las represiones del inconsciente, ¿no? Todos los aspectos que se reprimen y que se alojan en eso que se llama inconsciente. Y en la teoría social está también tratado desde la perspectiva de la ideología, es decir, de la ideología no solamente en el sentido marxista clásico con el que el postestructuralismo no está de acuerdo, pero sí los postestructuralistas de qué manera han trabajado la cuestión de la ideología justamente como ese mundo que nos gobierna de alguna manera sin saberlo, ¿no? Con la presencia justamente del inconsciente. Entonces, yo lo que te quiero preguntar, que me interesa mucho, es el concepto de sesgo cognitivo, ¿qué aporta a todo este material tradicional, digamos, que conocemos? Y luego la pregunta al compañero Jesús Roberto, no, perdón, Roberto. No, perdón, no importa Jesús Roberto, o sea, tampoco hay problema, gracias. No, ok. A Roberto, mira, yo también tengo un problema con la cuestión de la racionalidad, como te lo planteó el doctor Abud, y así como Chantal Mouffe sustituye la cuestión de la racionalidad por otras formas, digámosle así, pues más suaves, ¿no? Hablando de ¿qué fue lo que planteaste que habla de lo razonable, por ejemplo, lo plausible? Bueno, yo también recuerdo que el doctor Villoro, Luis Villoro, también propuso justamente para pensar las ciencias sociales o las cuestiones humanas y sociales, no recurrir justamente igual que Mouffe, no sé si uno leyó al otro, pero no se citan, también sugiere el recurrir a lo razonable o cosas, o sobre todo a lo razonable, para quitarle a la racionalidad esa especie de rigidez que se presenta en el campo de las ciencias duras. Entonces, bueno, yo comparto con eso. Ahora, por otra parte, me parece interesante esto que tú planteas como uno de los cuatro principios en los que está basada la propuesta de Mouffe. Y hay uno, el último, que es el de la identificación con las instituciones, ¿no? Esto de la identificación con las instituciones a mí me deja un poco preocupada, digamos, sobre todo que lo plantee Chantal Mouffe, porque identificarnos con las instituciones, por ejemplo, en México, pues puede ser terrible, puesto que las instituciones mexicanas tienden a cubrir los valores hegemónicos, los valores de los sectores del poder y particularmente de los empresarios y de la clase política. Entonces, eso me interesaría realmente mucho que algo nos dijeras de eso y que si no hay tiempo, pues que si tienes alguna respuesta por escrito, que me hicieras el gran favor de mandármela porque sí es un tema que me interesa muchísimo. Bueno, pues eso es todo lo que yo tendría que decir. No sé si ustedes mismos, Perla y Roberto, tengan comentarios. Yo sí, también igual hacerles una pregunta, nada más así ya igual podíamos responder, pero antes,
De hecho, desde que estaba escuchando al doctor Abud, también pensaba en esta cuestión, ¿no? de la racionalidad, porque implícitamente, ¿no? En su exposición hacía algunos comentarios al respecto. Y bueno, más allá del concepto en general, a mí preguntarle, doctor, porque usted mencionaba que en este contexto de la pandemia, mencionaba el papel de la ciencia, ¿no? Y cómo la ciencia podía también tener una cierta función ideológica y demás. Entonces, preguntarle por ejemplo, si no fuera la ciencia, ¿qué voz tendríamos que escuchar para establecer las normas sociales, políticas, jurídicas que se deberían de seguir a nivel colectivo durante la pandemia, ¿no? O sea, ¿cuál sería? Pues si, por ejemplo, si no estuviéramos escuchando a un epidemiólogo, o yo que sé, a un biólogo molecular, explicarnos acerca de qué es un virus, cómo se comporta, cómo se transmite, las variantes, ¿no? ¿A quién escucharíamos, no? Esa sería mi pregunta. Y para Perla, eso es más así como una duda general. ¿Tú dirías que toda discriminación se debe a sesgos cognitivos? O sea, es decir, si no hubiera sesgos cognitivos, ¿no habría discriminación? ¿O hay otros factores? ¿Es posible que de hecho no haya sesgos cognitivos? No sé, por ahí iría mi pregunta, ¿verdad? Ok, muy bien. Perla, ¿tú no tienes preguntas que hacer? Tengo dos preguntas. Ajá. Son muy cortitas, pero la primera es para el doctor Juan José y va un poco también relacionada con lo que nos comentaba Roberto, va un poco encaminada con su pregunta, y también yo pensé cuando usted dijo acerca de que la ciencia, ¿no?, puede cumplir como un papel ideológico en estos tiempos de pandemia, ¿no? Mi pregunta era, también los discursos en contra de la ciencia pueden jugar un rol, ¿no? Un rol ideológico, incluso bastante dañino, ¿no? Porque se sustentan muchas veces en teorías conspiratorias que a lo mejor no son ciertas, o en rumores, en prejuicios también, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, bueno, eso es un poco parecida a la pregunta. ¿Qué podemos hacer también frente a estos discursos en contra de la ciencia que están también girando, ¿no? Muchísimo. Y bueno, la siguiente es para Roberto. También me pareció también muy interesante su ponencia. Ambas me han parecido bastante interesantes. Y es acerca de si tú crees, Roberto, que algún enfoque político o algún enfoque democrático hoy en día pudiera ser exitoso en este sentido de no fundarse en estos parámetros tan, ¿cómo diría?, tan robustos, ¿no?, acerca de la racionalidad. Esas son mis dos preguntas. Perfecto. Entonces, si les parece bien, podemos comenzar en el mismo orden las respuestas, podemos comenzarlas en el mismo orden de la exposición. Entonces, le daría la palabra, si están de acuerdo, al doctor Abud para responder pues, todas las preguntas juntas, ¿no? Ok. Bueno, primero que nada voy a ir abordando las preguntas de la más reciente a la que se hizo hasta en el principio, ¿no? Pero no sé, empiezo con Perla, Roberto y Mayflor, y decir que sí, que efectivamente también los discursos en contra de la ciencia pueden ser y son ideológicos, pero que yo no defiendo ningún discurso en contra de la ciencia. Al contrario, en realidad quería hacer una defensa de la verdadera ciencia, porque la ciencia, cuando un epidemiólogo, como fue el caso de Gatell, cuando es solo uno quien ocupa la palestra y que ocupa solamente y que se habla de una sola voz, en ese caso estamos ante un uso ideológico de la ciencia que tiene que ver con lo que Lacan llamaba el discurso de la universidad, que lo identificaba además con el gobierno de la Unión Soviética, que quiere decir que es una burocracia que se arroga el poder a partir de un supuesto saber. Y que la verdadera ciencia está más bien en el discurso de la histérica
que cuestiona, que duda, que pone en cuestión todo el conjunto del saber. Y entonces, en ese sentido, esa ciencia no puede ser ideológica porque no tiene afirmaciones, no tiene proposiciones, tiene preguntas. ¿No? Y entonces, y por eso no puede haber una voz de la ciencia, porque siempre, si un epidemiólogo habla, va a haber otro señor o otra señora con las mismas credenciales, con los mismos títulos, que va a tener una postura contraria. Y entonces, ahí lo que deberíamos de hacer es que el debate fluya, ¿no? Que el diálogo fluya, no condenar ciertas voces en nombre de la ciencia como se ha hecho. La verdadera ciencia escucha a todos y después se pueden sacar conclusiones. Pero lo que yo sí he visto en esta pandemia es que muchas voces, muchas posturas han sido silenciadas con etiquetas que nada tienen de científicas, como conspiracionista, negacionista. ¿Por qué no los escuchamos? Si hay verdad en la proposición, la verdad va a emerger, pero hay que escuchar. Y esto es lo que me lleva a la pregunta de Roberto, ¿qué voz tenemos que escuchar? De tener, pues ninguna. Sería deseable escuchar la mayoría de las voces, escuchar sobre todo al prójimo y escucharnos a nosotros mismos. Y entonces lograr que el diálogo fluya, no pensar que hay seres humanos más autorizados que otros para hablar, porque entonces así la razón, en vez de ser criterio de igualdad, como decía Roberto, se vuelve criterio de estratificación y pues el que más sabe, el que tiene más doctorados o postdoctorados, y entonces la discusión se va a hacer quién tiene más títulos y no quién está hablando de posturas más sanas que traen más soluciones. Y entonces es escuchar a todas las voces para llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que habría que activar algo así como una democracia spinociana en la que podamos aprovechar la potencia de todos y acabar con la voluntad de ser dirigidos, porque también creo que un poco con la pregunta de Roberto es, bueno, ¿a quién escuchamos para qué hacer? Y pues no, hay que acabar con esta voluntad de amo y empezar más bien con una verdadera democracia. Y la pregunta de la doctora Mariflor, que es la pregunta, ¿no? Que ahora sí que me desvela todas mis investigaciones filosóficas, que tiene que ver con el cambio social y que pues, no lo sé, siempre estoy ensayando hipótesis. Me parece que efectivamente hay que desplazar interpretaciones para lograr la transformación. Las revoluciones soviética, china, cubana, merecen todos mis respetos y admiraciones, pero creo que un poco leyéndolas a partir de Zizek, de un texto que tiene del sexo y el fracaso del absoluto, y que considera que el sujeto vive en el fracaso, ¿no? Que hay constante, que estas revoluciones encontraron en sus triunfos sus propios límites, es decir, sus propios fracasos, y que ahí sí entra el psicoanálisis, ¿no? Dice Jorge Alemán, ¿qué le debo al psicoanálisis? Haber aprendido a saber perder. ¿Qué es la vida para el que no sabe perder? Pero saber perder es siempre no identificarse con lo perdido. Saber perder sin estar derrotado. Le debo al psicoanálisis entender la vida como un desafío del que uno no puede sentirse víctima. En definitiva, el psicoanálisis me ha enseñado que uno debe entregarse durante toda una vida a una tarea imposible, aceptar las consecuencias imprevisibles de lo que uno elige. Y en buena medida estamos viviendo una restauración neoliberal o de capitalismo tardío, de capitalismo apocalíptico. Le podemos poner cualquier etiqueta que se montó sobre el triunfo de estas revoluciones para llevar a cabo un contraataque y mostrarle a estas revoluciones precisamente las consecuencias imprevisibles de lo que uno elige. Entonces, habría que reestructurarse y como dice Badiou, citando a Beckett, falla otra vez, falla mejor. ¿No? Entonces, volver a recomponer el proyecto socialista en torno a los nuevos adversarios que son este capitalismo líquido, diferente al que se enfrentaron estas
estas revoluciones y poderle hacer frente, ¿no? Porque la izquierda sí sigue entrampada con soluciones parecidas a las de estas revoluciones que ya triunfaron, fracasaron, ¿no? Unido con unión, y en un momento en el que es más bien la derecha el que está aprovechando las ansias, las ganas de revolución, de rebeldía, y no hacia regímenes burocráticos, más autoritarios, sino una reactivación de los propios ideales. Tu micrófono. Sí, sí, me cuesta trabajo, no sé cuáles de todos los botoncitos tengo que apretar todavía no me lo recuerdo bien, para cada función. Pues muchísimas gracias, doctora Abud. Yo creo que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, pues ha sido un privilegio poder platicar entre nosotros y comentar entre nosotros. Le doy entonces la palabra a la profesora Perla, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. También me hacen aclararme varias cosas y con ello seguir trabajando. Entonces, bueno, creo que las primeras dos preguntas tienen mucha relación, ¿no? Entonces, voy a tratar de contestar a la vez ambas preguntas y por último la de Roberto. Y bueno, yo creo que efectivamente, ¿no? Un enfoque desde la filosofía, en hermenéutica y desde el psicoanálisis, arrojan mucho, ¿no? Sobre este tema de los sesgos cognitivos, justo porque desde ahí comenzó todo este descubrimiento acerca del inconsciente, acerca de cómo es que desde el interior de nuestra mente, por decirlo así, podemos tener ciertas conductas discriminatorias basándonos en prejuicios muy profundos, ¿no? O basándonos en estereotipos muy profundos que desconocemos. Normalmente estos prejuicios o estos estereotipos que están albergados en nosotros los desconocemos, no tenemos acceso a ellos normalmente, ¿no? Varias personas sí nos hemos hecho conscientes ya de que tenemos estos prejuicios, pero bueno, yo creo que a pesar de que el enfoque filosófico y desde el psicoanálisis nos esclarecen mucho acerca del tema, bueno, de hecho para mí, por ejemplo, Levi Strauss me ha esclarecido muchísimo este tema, y a veces, ¿no? Ha sido también un conflicto en mi proyecto, ¿no? Porque a veces quiero volver a estos filósofos o a estos psicoanalistas para aclarar cosas y entro un poco en contradicción, porque lo que he querido defender desde un principio es desde las ciencias cognitivas. ¿Por qué? Porque he encontrado en las ciencias cognitivas un lenguaje que puede ser más accesible a varias personas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, a veces las personas, no todas, no todas saben de filosofía, no todas las personas van a ir al psicoanalista, no creo que es muchísimo más complejo a veces explicarle a las personas con términos psicoanalíticos qué es lo que ocurre en su interior. Y lo que yo quería hacer es como una explicación, por así decirlo, más sencilla. ¿Por qué? Porque se trata a mí me interesa mucho que se trate de completar una visión de la discriminación en términos políticos, ¿no? En términos en los que va a haber un discurso político para todas las personas. El tema de discriminación hoy en día afecta a muchísimas personas, como tratar de llegar a las más personas que se pueda, y con ello, por eso he preferido el lenguaje de las ciencias cognitivas, porque creo que nos clarifica muchas cosas que sí ya están en la filosofía, pero que creo que el lenguaje de las ciencias cognitivas lo hace más sencillo para un interlocutor, para unas personas, para los agentes sociales que no van precisamente a
aprender de filosofía cuando se les está hablando de sus derechos, ¿no? Que cuando van a hacer una denuncia de discriminación, no se van a poner a leer a un filósofo para entender por qué se les está discriminando, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por eso preferí, ¿no? Las ciencias cognitivas para hablar de los sesgos. Y por otro lado, para la pregunta de Roberto, él me decía que si toda discriminación alberga sesgos cognitivos y si puede haber alguna que no lo haga. Creo que sí, para ir a la pregunta, toda la discriminación no está basada en sesgos cognitivos. Pues no, la respuesta es no. No toda la discriminación está basada en sesgos cognitivos, porque a veces la discriminación se hace, la hacen las instituciones públicas, no basadas en sus leyes que ya tienen muchísimo tiempo, ¿no? Que no precisamente es una mente o una persona quien está discriminando, sino supongamos un hospital, ¿no? Los hospitales del IMSS, ¿no? Ellos, pues algunas de sus leyes favorecen la discriminación en contra de las mujeres. Por ejemplo, cuando las guarderías solo son un derecho para las mujeres, ¿no? A partir de sus leyes en el IMSS, pero no para los hombres, ¿no? Entonces, pues sí está albergando un prejuicio en contra de las mujeres, pero las personas que están aplicando estas leyes no necesariamente tienen un prejuicio contra las mujeres, sino sencillamente están obedeciendo reglas de ya hace muchísimo tiempo, ¿no? Y es un problema que hasta ahorita no nos hayan cambiado, ¿no? O sí, exactamente. Entonces, hay varias formas de discriminar ya siguiendo esas leyes y no precisamente uno está basándose, ¿no? en un sesgo cognitivo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Perfecto. Muy bien. Quedó todo clarísimo. Bueno, a mí por lo menos. Roberto, entonces te doy la palabra a ti para las respuestas. Gracias. Doctora, pues voy a comenzar por su pregunta. Recuerdo que por ahí mencionó al inicio que tenía la necesidad de irse un poco antes, entonces no sé si sigan en esa misma... Fíjate que no, ya logré cancelar mi cita porque estoy muy interesada realmente, entonces ok. pospuse mi cita, así es que comienza como tú quieras, ¿eh? Bueno, sí, bueno, de cualquier forma, está bien, puedo comenzar por ahí. Esta cuestión de la identificación con las instituciones, ¿no? ¿Qué pasaría en México? Sí, yo la verdad es que se antoja hasta peligroso, ¿no? Nada deseable esto en el contexto actual. Yo lo que diría, o lo que pienso que diría MUF, es que ella no se referiría a las instituciones actualmente existentes, ¿no? Ella estaría pensando en las instituciones que surjan en una democracia radical y plural como la que ella menciona, ¿no? O sea, esas instituciones serían en las que se buscaría que haya una identificación, pues. Entonces, Okay. esa sería, eso pienso yo es lo que diría MUF. Ahora, yo haría una acotación. Estas 4 características que menciono, si no mal recuerdo, porque bueno, pues también este trabajo, cuando lo elaboré la primera vez pasada fue ok, pues sí puede ser también el contexto argentino, ¿verdad? Estas 4 características que mencioné, si no me recuerdo, no vienen así tal cual, así como los 4 principios, ¿no? Y que los enuncié MUF, más bien fue como una reconstrucción que yo hice, ¿no? Con base a lo que, pero creo que eso se puede encontrar en su obra, pues tampoco me lo saqué de la manga, simplemente lo estructuré en 4 puntos, ¿no? Lo que ella menciona. Pero creo que eso sería, ¿no? La identificación con las instituciones de la democracia radical y plural, ¿no? Y bueno, ahora, creo que el centro de las preguntas, de la otra comentario que me hacía usted, doctora, y también el comentario del doctor Abud, pues parten del concepto de racionalidad, ¿no? Que está al centro de la discusión que presento. Y bueno, ahí lo que yo diría es que, pues en efecto, parte de lo que mencionaba en el texto, o sea, yo comparto con MUF esta idea de una racionalidad crítica, ¿no? Una racionalidad moderada. Lo que yo sí critico así expresamente es el hecho de
negar la racionalidad, ¿no? Dentro del campo político. Pues ese es un aspecto que yo defendería, y ahí es donde está parte de lo que yo menciono, ¿no? Porque en gran parte de su obra, Mouffe hace críticas muy explícitas, muy directas, ¿no? Muy contundentes a la racionalidad, y al momento de ella construir su proyecto, pues al final de cuentas se le vuelve a colar, ¿no? No como racionalidad moderna, o no como racionalidad hegemónica, o no sé, cualquiera de estas ideas, pero sí como lo razonable, lo plausible, ¿no? Entonces, como decir, bueno, me parece que en última instancia el problema para quien rechaza o quien pretende adoptar una idea de la irracionalidad, pues es que quitas este principio político, ¿cuál pones, no? Ya decía yo, o sea, vamos a apelar a que las decisiones colectivas se tomen, que el más fuerte gane, que lo que siempre hemos hecho se mantenga, que los que tengan la mayoría en ese momento, o nos echamos un volado, o sea, ¿cómo definimos el conflicto? ¿Verdad? ¿Cómo tomamos decisiones colectivas? Y ese es el punto que a mí me parece importante, y en política al menos, a mí me parece que procuro, ¿no? Y me adopto a esta filosofía que dice, bueno, es que el concepto de racionalidad es importante que esté ahí, ¿no? Y me parece que en el liberalismo, al menos al que yo me ciño, están estas dos perspectivas, o sea, como principio antropológico, ético, y como principio epistemológico, ¿no? Por ejemplo, como ahorita pensaba, ¿no? Escuchando los comentarios, las preguntas, la idea o la manera en la que yo vería cómo se puede utilizar la racionalidad como principio ético antropológico, pues es lo que hace Kant, ¿no? ¿Cómo atribuimos el valor a las personas? Pues porque son seres racionales, son seres morales, lo repite Rawls, ¿no? En esta tradición kantiana, rawlsiana, me parece que es muy evidente cómo ellos atribuyen, digamos, la dignidad humana, el valor humano a partir de la noción de racionalidad, ¿no? Es decir, dado que los seres humanos son capaces de tomar decisiones por sí mismos, entonces tienen un valor, ¿no? Y hay que promover este valor, y ahí es donde damos el paso de un principio antropológico como fundamento de la moralidad a un principio epistemológico como fundamento de las instituciones. Es decir, las instituciones han de establecerse y de conducirse respetando esa racionalidad, ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones? Bueno, en el debate colectivo, vamos a traer a la mesa las perspectivas, las experiencias, las opiniones, y ahí en la discusión pública vamos a llegar, o vamos a intentar los acuerdos, ¿no? Yo estaría de acuerdo en esta perspectiva de Mouffe, que dice, bueno, pero es que en realidad no podemos decir, sí, ya nos salimos todos contentos y nos damos de la mano porque llegamos. Pues no, o sea, terminamos y sale uno pues mentando madres, ¿no? Y diciendo, bueno, no fue lo que queríamos, nos quitaron, nos robaron, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo seguiría pensando pues que esta aspiración a la racionalidad tendría que seguir siendo el criterio, ¿no? No, que no es 100% infalible, que va a haber problemas, bueno, pero prefiero este tipo de problemas a otros, como los que mencionaba antes, ¿no? Si adoptamos otro tipo de criterios. Entonces, la idea de la racionalidad me parece que sigue siendo importante, y bueno, lo que yo digo es que en efecto también en la racionalidad hay una dimensión, digamos que pudiéramos decir subconsciente, las emociones, o sea, es una racionalidad que abarca todo esto, ¿no? Por ahí tiene un texto Elisabetta Di Castro, esta filósofa de la UNAM, que se llama Razón Desencantada, ¿no? Y ella hace una propuesta, parte de analizar la teoría de la elección racional, que es así como un paradigma, modelo muy sistematizado, ¿no? De lo racional, y cómo a partir de esta idea podemos ir descubriendo que podemos pensar en una razón que siga siendo, digamos, apelando a lo racional, pero desencantado, ¿no? Por eso esta idea de razón desencantada. Y hay otras propuestas, ¿no? Pienso en Martha Nussbaum, que también es una filósofa política que tiene una perspectiva liberal. Ella trabaja mucho la idea de las emociones, ¿no? Tiene por ahí un libro de los últimos 2-3 años, no me acuerdo, Emociones Políticas, ¿no? O Amartya Sen también en la idea de la justicia habla acerca del lugar de la racionalidad en la esfera pública. O sea, creo que sí es importante distinguir, ¿no? Pero no quitar como el dedo del renglón respecto a la importancia de la racionalidad en el escenario público, y distinguirla de otras formas, ¿no? Que a lo mejor aquí pudiéramos vincularlo con algo de lo que decía Perla de la discriminación. Por ejemplo, yo creo que sí podemos atribuir cierta autoridad epistemológica a algunos discursos por sobre otros. Eso no quiere decir que haya una autoridad moral o que haya una superioridad, ¿no? A nivel de la dignidad o yo qué sé, ¿no? Simplemente quiere decir que la persona tiene un campo de experticia que yo no alcanzo, ¿no? Y que eso es muy importante también en muchos escenarios, pero por ejemplo en lo político, ¿no? O
sea, por ejemplo, yo qué sé, o sea, pues me parece pues el ejemplo clásico es la pandemia, ¿no? Aquí la tenemos. O sea, si yo quiero decir algo sobre el comportamiento de un virus, pues no me tendría que poner a repasar desde entender, ¿no? Las bases de la materia. Puedo buscar a alguien que ya tiene requemado todo ese campo y puede darme una aportación mucho más nutrida y enriquecida desde una perspectiva más amplia que yo, que no sé nada del tema, pues. Que digamos que confundo virus con bacteria y no sé cuál es la diferencia, ¿no? Y me compro gel antibacterial para matar un virus, pues que no me sirve para nada. Entonces hay alguien que ya tiene una cierta experticia, tiene una autoridad epistemológica en el campo, no quiere decir que sea infalible, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, ya no me extiendo más. Y por último, la pregunta de Perla sobre un enfoque político exitoso. No, pues de entre yo diría que no se me ocurre alguno, aunque tendríamos que definir qué entendemos por exitoso, ¿no? ¿Cómo pudiéramos decir que un enfoque político es exitoso? Creo que también sería interesante, ¿no? ¿Con base en qué vamos a decir, ¿no? Yo qué sé, desarrollo económico, desarrollo social, cohesión, o sea, pudiera haber ciertos acentos en cosas distintas, ¿no? Pero de entre, así como exitoso, o sea, decir, es exitoso, no. Habrá cual tenga sus ventajas, no habrá otro, y eso sí creo que es totalmente cierto. Habrá algunos que podrán tener ciertas ventajas, pero son totalmente deplorables en otro sentido, como por ejemplo el capitalismo. Pero bueno, pero digamos, uno exitoso propiamente no me atrevería a decir. Y ya, gracias. Perfecto. Perla, entonces te toca a ti responder a todas las preguntas. No, profesora, ya respondí. Ah, tú ya respondiste. Entonces, pues tenemos todavía unos minutitos. Si alguien quiere hacer algún comentario adicional. Bueno, no, voy a abusar un poco del micrófono y tengo ganas de hacer un comentario, una provocación, de hecho, a Roberto. Tú hablabas de cuáles son los criterios, que sí, que gane el más fuerte y bla, 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 ¿no? De racionalidad. Hay algunos autores franceses, en particular me parece que Etienne Balibar y también este conocido, pero no con muy buena fama, Zizek, al que yo respeto de todos modos bastante, pero también Etienne Balibar que diría exactamente lo contrario. Ya sé que tú no lo estabas planteando como una propuesta, pero de todos modos, sí sería, como tú decías ahora, una propuesta más, la que ellos proponen, la que ellos hacen, y es que más bien, por ejemplo, la universalidad se piense en términos del más débil, y esto se puede extender hacia la racionalidad, que la racionalidad se pueda pensar en términos no del más fuerte, sino justamente del más débil. Entonces ahí, a ver cómo se vería, ¿no? Y cómo podríamos retrabajar y reestructurar nuestros pensamientos desde esa perspectiva. Es una propuesta, ¿no? Yo creo que a mí me parece muy interesante, pero pues habría que considerarla, ¿no? Como una opción. Nadie quiere seguir abusando del tiempo, que tenemos 4 minutos. No, bueno, pues yo, miren, de verdad creo que fuimos suertudos, fuimos privilegiados, en primer lugar, porque tuvimos todo el tiempo que quisimos para exponer, sin estar correteándonos, sin estar con el reloj en la mano. Además, me pareció una mesa excelente, que fue casi aleatoria. Sí, tratamos de que hubiera cierta afinidad en los temas, sobre todo de nivel de abstracción. Eso fue uno de los criterios importantes, ¿no? Que no fueran cuestiones de análisis concretos, sino más bien planteamientos teóricos. Y yo creo que, bueno, yo estoy encantada, los felicito a los tres y les agradezco, y ojalá que, como les decía yo antes, que estos nos abra la posibilidad de trabajar conjuntamente en el futuro. Y les quiero comentar que
si ojalá que estuvieran ustedes siguiendo, pues en la medida de lo posible, las mesas del simposio. Yo creo que hay mesas muy interesantes, yo diría que casi todas son muy interesantes, y esperemos que regrese el Face, porque no se podría hacer más que a través de Facebook, pero es una situación mundial la que estamos viviendo, de caída del sistema de estas redes que son ya casi fundamentales para vivir. Entonces, no creo yo que esto dure más de 12 horas. Entonces, espero que nos podamos ir siguiendo a través del Face. Y pues por lo pronto, muchísimo gusto, muchísimas gracias y muy buen día, muy buena tarde.